Un gran saludo amigos, bienvenidos a Ética Contable, este espacio que llega a ustedes gracias a la multiplataforma de comunicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único. Y vamos a continuar con diversos temas del qué hacer de los profesionales de la contabilidad respecto a un acápite muy importante que puede tender a algún tipo de confusión a la hora de cuadrar las cuentas, que son los gastos de representación versus los gastos publicitarios en los ingresos de tercera categoría. Para no equivocarnos, vamos a consultar con un experto en la materia, el contador público colegiado Francisco Zapata López. Él es asesor contable y tributario de Servigesa SAC. Un gusto volver a contar con usted. Mucho gusto, Álvaro. Gracias nuevamente por la invitación. Al contrario, el gusto es nuestro, sobre todo porque siempre aprendemos y digamos que se esfuman las dudas que puedan existir respecto a este importante tema, conociendo que ahora vienen campañas por fin de año y probablemente haya que evitar errores que a la postre puedan contar algún tipo de multas, por ejemplo, por equivocaciones no forzadas. ¿Cómo distinguimos los gastos de representación de los gastos de publicidad? Por ejemplo, yo entrego a fin de año a mis proveedores en una ceremonia souvenirs con el logo de mi empresa. ¿Eso es un gasto de representación o es un gasto de publicidad porque tiene logo? Así es. En este caso, de acuerdo al ejemplo que me ha mostrado claramente, son gastos de representación, ya que la ley, el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, es claramente detalla de que eso está dirigido a clientes o proveedores o trabajadores dentro del mismo entorno de que tiene la empresa en este caso, ¿no? Entonces, al ser dentro del mismo entorno, sería un tema de gasto de representación porque no escapa o no busca potenciales clientes hacia afuera. Digamos que para que sea ya calificado como gastos de publicidad tendría que ser en un ámbito masivo. Correcto, así es. ¿Utilizando medios masivos de comunicación? Puede ser medio masivo, puede ser volantes, la idea es redes sociales. Hacia redes sociales, la idea es que vaya a una forma masiva a potenciales clientes, ¿no? Y si yo hago esta misma reunión, por ejemplo, soy un gran operador de telefonía celular, y para robarle mercado a las otras empresas de telefonía de mi competencia, invito a clientes VIP que están con su celular en otra empresa. Eso ya, digamos que excede el ámbito cercano de clientes y proveedores porque ya estoy apuntando a un público masivo con la intención de captarlos. Eso, ¿en qué parte de la vereda está? ¿Al frente o está para acá? Así es, ahí hay que evaluar el tema del principio de causalidad. Muy aparte de los criterios de normatividad, de generalidad y otro criterio de razonabilidad. En tu caso, detalla que has invitado a clientes, potenciales clientes, que no están todavía dentro de tu círculo. No están fidelizados. Así es. Entonces, tú lo estás captando y de esa manera es una inversión para poder generar o crecer tu... Y eso ya sería publicidad. Correcto, así es. A pesar de que estemos hablando del mismo local, el mismo evento, el mismo menú, las mismas bebidas, solo cambia el público y eso le da el carácter de publicidad o representación. Así es. Lo que pasa es de que hay que saber de que si tú inviertes en un gasto de tus mismos clientes o tus mismos proveedores, acabas de mencionar la palabra fidelizar. Estás fidelizando para establecer tu empresa dentro del mercado. En este caso, estás invirtiendo lo mismo, pero para captar nuevos clientes. Ya estás mostrándote, tu empresa ya la está mostrando hacia afuera. Y eso estamos hablando de forma de publicidad. Y bueno, comparando entre ambos, gasto de representación, como muy bien lo hemos mencionado, tiene limitantes y la publicidad no tiene ninguna limitante. En el caso que haya dudas, ¿quién determina cuál de los dos tipos de gastos es? ¿La propia SUNAT? Sí, la SUNAT cuando hace una verificación, incluso hay dentro del Tribunal Fiscal hay resoluciones en las cuales ya han tenido antecedentes en este tipo de actividades y muestran
cómo se han solucionado o qué tipo de documentación se requiere para poder sustentar ese tipo de gastos. Ahora, muchos se preguntarán, a las finales, ¿qué importa si son de publicidad o de representación, si la deducción va a ser la misma o no es la misma? No es la misma. Lo que pasa es que los gastos de representación, de acuerdo al artículo 37 del impuesto a la renta, tiene un limitante, que es el 0.5% sobre los ingresos brutos hasta un límite de 40 UIT. En cambio, lo que es publicidad no se encuentra en la lista enunciativa de este artículo. Entonces, pero sí cumple los principios de causalidad, cumple también el tema de la generación y mantenimiento de la fuente productora de la renta. Por lo tanto, todo el gasto incurrido por publicidad es deducible al 100%, siempre y cuando también se sustente adecuadamente, ¿no? O sea que los estrategas de marketing de las empresas deben tener más inventiva, más iniciativa para poder trasladar la mayoría de gastos hacia la publicidad antes que a la representación, porque la deducción va a ser, digamos, más provechosa para la empresa en publicidad. Así es. Bueno, si hablamos de un departamento de marketing, el departamento de marketing, muy aparte, dentro de sus actividades, debe ser un porcentaje menor en fidelizar al cliente, ¿no? Y más es el porcentaje de trasladarse y hacer más conocido el servicio o el bien de la empresa. Entonces, ellos sí tienen que proyectarse a los clientes masivos, ¿no? Uh-huh. Muchos se estarán preguntando porque hay millones de pequeñas y microempresas en el Perú. Yo soy pyme, ¿cómo hago? ¿Estoy incluido en estos beneficios de las deducciones o yo tengo un régimen especial? No, toda empresa que tributa en una renta de tercera categoría está adecuado a esta ley del impuesto a la renta y su reglamento. Tiene limitante. En este caso, las limitantes que acabo de mencionar son para todos los régimen que se establece. Claro, pero en su nivel de ingresos, digamos, obviamente hay una enorme diferencia con una gran empresa. Así es. ¿Estos topes están en porcentajes entonces? Sí, como mencioné hace un momento, el 0.5% sobre los ingresos. Uh-huh. Entonces, mientras mayor ingreso, tiene mayor deducción de este gasto. Mientras menos ingresos, solo va a tenerse de acuerdo al porcentaje, a la proporcionalidad de sus ingresos. Estos números que se presentan a la SUNAT de gastos de representación y de publicidad, ¿se hacen cada cuánto tiempo, cada cuántos periodos? ¿Se hace mensualmente como la renta o se hace una vez al año? En el momento que tú declaras tu impuesto anual, se hacen las deducciones y las adiciones en la cual se requiera. Pero dentro de nosotros, nuestra asesoría es tema preventivo. Para nosotros debería ser mensual. ¿Por qué? Porque la ley también establece de costo y gasto sea aceptado. Si sabemos que tenemos unos gastos de representación que solo va a estar limitado al 0.5% sobre ese costo y gasto, entonces también sabemos que el IGB que se obtiene no se debe utilizar al 100%. Uh-huh. Entonces, en el momento que declaran mensualmente, también hay que deducir también ese IGB, cuánto es lo que se va a obtener y cuánto no, para no estar infringiendo de utilizar un crédito indebido. Porque sabemos que hay campañas ya casi preestablecidas de publicidad en el año, ¿no es cierto? Está la campaña escolar, el Día de la Madre, Fiestas Patrias y la campaña navideña. ¿Podría, si es que yo tengo en estas 4 campañas anuncios de mis productos o servicios, solamente rendir cuentas de estos gastos con el fin de la deducción, obviamente, en estos 4 meses del año? No, el tema de la campaña publicitaria se puede hacer de acuerdo a todo el año, de acuerdo a lo que se requiera o el bien que se brinde, ¿no? Ya creo que los especialistas de marketing saben en qué tiempo del año lo pueden realizan la mejor publicidad correspondiente, ¿no? Ahora vamos a un tema que también es de interés. Me olvidé, confundí, por hacerlo solo y no contar con un contador público colegiado, creo que omití información importante. ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, tanto como el tema mensual, que es el IGB, si utilizamos un crédito indebido, lo que va a ocasionar es pago de impuesto y una sanción, una multa por el 50% del tributo omitido. Eso es por el tema del IGB. Ahora, si nos basamos también en el tema de la renta anual,
que es, basémonos del el impuesto en un régimen general, se hace pagar el impuesto de la renta anual y también originaría también una multa por esa diferencia. Digamos que si hay reincidencia, mayor sanción. Bueno, sí hay mayor sanción. ¿Por qué? Pero ya nos basamos en otra multa. ¿Por qué? Porque en una declaración mensual como una anual, cuando tú tienes que rectificar, solo te permite la ley una rectificación. Si tú rectificas por segunda vez, residente, ya tendrías una multa mucho mayor. Y esto a la final les podría originar también un proceso en el tribunal, obviamente. Bueno, si ya estamos basándonos no solamente en una declaración errónea, sino también algo indebido, bueno. Donde ya se note que ha habido premeditación para hacerlo. Así es, como por ejemplo documentos que no son reales. En los gastos en el extranjero, ¿cómo cuantificar lo que nos cuesta publicidad en el extranjero? Bueno, no hay limitante en la publicidad, solo tenemos que cumplir con un principio, la causalidad. Si nosotros hacemos una publicidad en el extranjero y tenemos toda la certeza de qué cliente vamos a llegar, hay un informe de por medio, ahí están los invoices, los documentos que sustentan los gastos, podemos analizarlo y dándole la prioridad para que sean deducibles, ¿no? Eventos de promoción de productos, sobre todo hay muchos pequeños y microempresarios que se dedican al rubro de la artesanía. Quiero promover mis productos en una feria internacional y voy llevando souvenirs. Así es. ¿Cómo cuantifico eso? ¿Cuánto cuesta ese souvenir en el Perú o lo que costaría en el extranjero? Mira, de cuantificarlo es de acuerdo a dónde quieres llegar, ¿no? Han habido ferias, por ejemplo, acá en el Perú, en la cual han llevado esos souvenirs, han venido gente del extranjero y ellos se reparten a todo en general. ¿Por qué? Porque cada uno lo considera un cliente y ellos no están dentro de su cartera de clientes. Por lo tanto, ha entrado a una feria que es en forma masiva. Entonces, todo gasto de souvenir o todo lo que incurrió para repartir, eso, se deriva y se sustenta como gasto de publicidad. Muy bien, usted como asesor, experto en el tema, para cerrar este interesante diálogo, ¿cuál es la recomendación fundamental que usted daría a las empresas en donde ha evidenciado, ha comprobado, de acuerdo a su expertise, que siempre se cometen errores? Lo que pasa es de que hay, bueno, en el tema contable está basado mucho en áreas, tanto contable, financiero, tributario, costos. Entonces cada uno tiene una especialización sobre esa materia. Ha habido errores por esta parte, no considerar esta diferenciación, o sea, consideran los gastos de representación igual que la publicidad o viceversa. Entonces siempre hay que hacer una auditoría preventiva tributaria antes de presentar la declaración ante la SUNAT para tener la certeza de que lo que está presentando sea lo real, ¿no? Muy bien, ya lo han escuchado, amigos. Es importantísima esta diferenciación, tener muy clara esta limitante que hay entre publicidad y gastos de representación para evitarse problemas a la postre con la SUNAT. Muchísimas gracias, señor Zapata. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy bien, nos acompañó Francisco Zapata López, asesor contable, contador público colegiado, obviamente, en este importantísimo tema. Vamos a volver en una muy pronta oportunidad con más temas de interés para ustedes, amigos, gracias a la multiplataforma del Colegio de Contadores Públicos de Lima, El Único. Nos reencontramos.